Romanos capítulo 8, del versículo 1 al versículo 11. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Vamos a recordar dónde nos encontramos en 1 Corintios capítulo 6. En nuestra exposición de esta carta que estamos haciendo. Dice versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos estado hablando en estos 2 últimos domingos y también lo hacemos ahora en esta mañana sobre nuestra unión con Cristo. Y en esa unión con Cristo hemos hablado ya de 2 aspectos que Pablo trata en su carta. En primer lugar, hablábamos de que somos miembros de Cristo, o miembros de su cuerpo, es decir, que nuestra actividad tiene que ver con nuestra relación con Él. Somos sus instrumentos en los tiempos en los que estamos viviendo y con todo lo que aquello implica. Lo segundo que veíamos es que somos un espíritu con Él, es decir, que nuestra identificación y nuestra relación con el Señor Jesucristo es completa, es íntima y es especial. No estamos independientes, sino que ahora estamos como uno en el Señor Jesús. Lo que podemos ver y vamos a ver en esta mañana es una tercera parte donde ahora Pablo lo extiende un poco más y nos dice que hemos llegado a somos templo del Espíritu. Y nuestra atención va a estar en esta mañana en esta idea. No lo vamos a ver todo porque todavía en otro domingo posterior veremos el versículo 20, en lo que eso pueda implicar. Templo de Dios. En el versículo 19 nos dice que somos templo del Espíritu. Pero yo quiero traer vuestra atención en Romanos capítulo 8. Fijaros lo que nos dice en el versículo 9 y 10. Dice, mas vosotros, hablando otra vez a creyentes, ahora romanos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Cosas que ya hemos visto anteriormente. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es la
Misma idea, pero ahora fijaros el cambio. En Primera de Corintios hemos leído acerca del Espíritu Santo que mora en nosotros y nos hace templo. Pero aquí Pablo está diciendo ahora que es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y para aclararlo un poco más, nos dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. Bueno, fijaros bien entonces el cambio o el desarrollo que nosotros podemos ver, porque en Corintios nos estaba diciendo que es el Espíritu Santo, ahora nos ha dicho que el Espíritu de Dios, pero un poquito más adelante nos dice en ese mismo versículo que es el Espíritu de Cristo. Es decir, el Espíritu del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que no son tres cosas distintas en sí de naturaleza, sino de personas. No es que nosotros tengamos tres espíritus morando en nosotros como creyentes, sino que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo y es el Espíritu de Cristo. Y aún nos señala un poco más, porque ya no nos dice únicamente que es el Espíritu, en el versículo 10 nos dice, pero si Cristo está en vosotros, ya no es únicamente el Espíritu que está en nosotros, sino que ahora es Cristo mismo que está en nosotros. No vamos aquí a explicar lo que implica la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero dedicar tiempo luego en casa a que podáis ver cómo este Espíritu trinitario es el que en realidad está en cada uno de los creyentes. La otra cosa que yo quiero aclarar antes de que entremos es que aquí en 1 Corintios 6 nos está hablando de nosotros como el templo de Dios, porque el Espíritu del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios está en nosotros. En el capítulo 3 nos estaba hablando que era la iglesia. Si recordáis, en 1 de Corintios 3:16 nos dice que la iglesia local es el templo de Dios. Pero ahora Pablo ha dado un giro y lo que nos está señalando en estos versículos es que cada uno de nosotros, los creyentes, ahora nos hemos convertido en ese templo. Es decir, que cuando hablamos del templo hoy no es solamente de la iglesia, sino que puede ser también de nosotros como personas y como individuos. Y esto es lo que nosotros vamos a ver en esta mañana. La primera cosa que tenemos que recordar o aclarar, ¿qué es el templo? La palabra literal de la que está hablando aquí en 1 Corintios, cuando habla de templo, es de santuario. No la palabra exactamente de templo, edificio como el de Salomón, sino el del santuario, la casa de Dios. En Lucas, capítulo 1, nos dice que entrando el sacerdote en el santuario, en el lugar santo. El santuario o el templo, que se nos va a decir la palabra, es muy común en la Escritura y muy común también en el Nuevo Testamento, para sorpresa de muchos. Es un edificio que era conocido por diferentes aspectos, diferentes razones. Se utiliza bastantes veces el santuario o templo en la Escritura. Por una parte, era un lugar pagano. Es decir, que cuando Pablo está visitando las diferentes ciudades se encuentra de que hay muchos santuarios, hay muchos templos dedicados a los diferentes dioses y diosas. En la ciudad de Corinto, donde Pablo está escribiendo, a quien está escribiendo esta carta, la diosa Afrodita, ¿no? Tenía su propio templo y quizá era la más específica de ese lugar. Entonces podemos imaginar los lugares paganos como un templo. Luego tenemos a Jerusalén, donde antes de la destrucción por el Imperio Romano tenían su propio templo o el santuario. Es la casa de Yahvé, es la casa de Dios, es el lugar santísimo, donde podemos ver al Señor Jesús actuando en algunas ocasiones a la puerta o dentro del mismo templo. Tenemos, por tanto, aquí las dos ideas. Por una parte es el
templo pagano y por otra parte el templo judío. Es una idea que ya estaría en la mente de los corintios. Pero esta idea de templo se utiliza de una manera muy figurativa. No entraremos tampoco en esos detalles, pero por ejemplo, el Señor Jesucristo se considera a sí mismo como el templo, destruir este templo y en 3 días lo resucitaré. Y nos tiene que aclarar el evangelista Juan, ¿no?, que se está refiriendo a su propio cuerpo cuando iba a ser entregado. Por tanto, el Señor Jesús dice, mi cuerpo es el templo, con todo lo que esto va a significar de la imagen que se tenía en el Antiguo Testamento. En Efesios, Pablo, cuando está escribiendo, va a hablar del templo como el pueblo de Dios o la iglesia en general. La iglesia universal, el pueblo de Dios es el templo también. Hemos visto en el 1 Corintios 3 que el templo puede ser la iglesia local, es decir, nosotros los creyentes cuando nos reunimos y el Espíritu del Señor o Cristo mismo está en medio de nosotros, nosotros nos convertimos en el templo también del Señor. Aquí es el templo, la imagen del individuo, ¿no?, lo que nosotros somos cada uno como creyentes. Si vais a Apocalipsis, veréis la imagen del templo que se ve en el cielo. Es la visión, una visión que tiene Juan cuando está en la isla de Patmos y ve un templo que está figurando el reino del Señor y el pueblo del Señor. O ese templo que se dibuja en el cielo futuro, capítulo 21, versículo 22, etc. Es decir, que la idea de templo está muy extendida en diferentes figuras y representaciones. ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo cuando está escribiendo en 1 Corintios 6 acerca de que nosotros somos templo? ¿De qué está hablando? En primer lugar, lo que nos está mostrando, o lo que nos quiere mostrar a los corintios y a nosotros hoy, es el contraste que hay de ser el templo pagano de Afrodita, por ejemplo, a ser ahora templo del Espíritu y templo del Señor en Corinto. No está hablando de un edificio, o al menos de una imagen externa, sino que está hablando de otra cosa. Está hablando de algo interno y algo personal que cada uno de nosotros es. Es el lugar donde le va a corresponder ahora la adoración al Señor. Ya había dicho el Señor Jesucristo, llegará un momento en que ya no adoraréis en la montaña o en la ciudad, en el templo, etcétera, sino que adoraréis en espíritu y en verdad. Por tanto, lo que es figura de templo, de edificio, como algo sagrado, santuario o algo santo, ha desaparecido. En cambio, ahora sí nos está hablando, aparte de otros símbolos que hemos visto, de nosotros. El lugar de honra y de adoración para el Señor, Pablo lo está centrando en la persona y en el individuo. Honrar a Dios en espíritu y en verdad está implicando ahora no rituales o cosas externas, sino que está implicando al ser entero como persona. No está diciendo que ahora es ciertas cosas que tú haces y que el resto son tus asuntos, sino lo que Pablo está centrando, lo hemos visto en esos 2 domingos anteriores y ahora lo podemos marcar, es que donde se busca la honra y la adoración es en ti mismo, en lo que tú eres, en lo que tú haces, en lo que tú sientes. Es aquí donde nosotros tenemos que buscar. Lo que nos está diciendo con hablarnos de que somos el santuario y que somos el templo es que tu cuerpo ahora es sagrado. Es el lugar y es el medio por el cual Dios va a recibir adoración. No es tanto de que tú puedas traerle una ofrenda de animales, que puedas hacer algún tipo de sacrificio o de rituales a los ojos del mundo. Podemos ver, por ejemplo, en el templo de Afrodita que se hacían diferentes rituales. Uno de ellos era el de la prostitución. Por ejemplo, había mujeres que se dedicaban a la prostitución, adoración a Afrodita o de otros dioses. Incluso podemos llegar a la barbarie de sacrificar a personas y los niños también, lo podemos ver en el Antiguo Testamento en algunos lugares, como un lugar o una manera de adorar.
lo que nos está diciendo aquí es, nosotros ya no tenemos un sitio donde ir, ni tenemos ciertas cosas concretas que hacer para adorar a Dios, pero Pablo y la Escritura nos va a llevar mucho más lejos y nos va a decir ahora en dónde se debe de adorar y cómo se debe de adorar tiene que ver en el templo, y el templo eres tú. Es decir, hermanos, nosotros hemos sido convertidos y somos creyentes para honrar y adorar a Dios, Padre, Hijo o Espíritu, con lo que eres y con lo que haces. Es decir, con tu naturaleza ahora transformada y renovada y con tus acciones, que deben de ser un constante ritual. Luego veremos en el versículo siguiente, versículo 20, que nos dice que todo es nuestro cuerpo y nuestras obras para la gloria del Señor. Centrémonos entonces en esta idea, en cómo hemos sido transformados para poder convertirnos en la acción, en el medio y el lugar por el cual nosotros, como individuos, no como iglesia, vuelvo a decir, sino como individuos ahora, honramos y glorificamos a nuestro Señor. ¿Cómo ha sido esto? ¿Qué operación es esta donde un cuerpo carnal como el resto, no es que uno cuando se haya convertido haya cambiado su color de piel, de cuerpo, ni que ahora tengamos más miembros o unos miembros perfectos o que hayamos recibido algún tipo de transformación corporal o facial por la conversión? Seguimos siendo los mismos y no hay manera de separarnos y en identificación con el resto del mundo. Salimos a la calle y nos volveremos como el resto y seguiremos lo mismo. Pero la Escritura afirma, y Pablo lo está diciendo aquí, que ahora, por una razón extraordinaria y sorprendente, tu cuerpo ha sido transformado. Ya no únicamente que la unión con Cristo es que te has convertido en un miembro del cuerpo de Cristo para la acción, ni que eres un espíritu en unión con el Señor Jesucristo, sino que además, fijaros bien, tú como creyente has sido transformado en un templo viviente y por tanto tu persona y tus acciones es para honrarle como si fuera ese lugar o ese templo. Pero tenemos que recordar de dónde venimos. Y tenemos que recordar en cómo hemos sido transformados y cómo se ha llegado a esta acción que ahora estamos describiendo. ¿Recuerdas lo que eras hace tiempo, antes de tu conversión? Quizás no has tenido oportunidad o tiempo o visión para analizarlo, pero la Escritura lo hace. La Escritura dice, la palabra de Dios dice, que nos recuerda que nosotros éramos barro de una cantera. Y que nuestro barro, por nuestra naturaleza pecaminosa, nos ha hecho pecadores. Y por tanto, todo lo que nosotros hacíamos, todo lo que nosotros pensábamos, todas nuestras actitudes, estaban manchadas por esa naturaleza nuestra y por ese carácter nuestro que es el pecado. El pecado fluye por todas las partes de nuestro ser. Tal es así que nuestra mente está contaminada, nuestro corazón estaba contaminado, afectado, nuestras acciones, nuestra voluntad estaba limitada, etcétera, etcétera. Incluso la Escritura nos dice, con respecto al mundo y lo que nosotros éramos en el pasado, recordáis que leíamos que lo que éramos ya no, pero sí lo que éramos, nos describe de una manera muy cruda, éramos como sepulcros blanqueados, que por fuera podríamos tener una imagen aparente, pero por dentro éramos carroña y éramos corrupción. Mirarlo a vuestro alrededor, mirar lo que el mundo está buscando y cómo está sirviéndose de sus cuerpos y la actitud que en general se tiene. Eso éramos nosotros anteriormente, con más o menos medida. ¿No veis hoy en día, por ejemplo, que la gente busca con su cuerpo ser un instrumento de pecado o un instrumento de placer? Que lo que se está buscando es sensaciones para nuestro cuerpo,
poder disfrutar, tener un cierto placer, ya sea por el sexo, por ejemplo, o ya sea por la comida, o sea por otras actitudes que nosotros tengamos. Hemos convertido nuestros cuerpos en un lugar de satisfacción corporal, física o externa. Hasta el punto de que hoy en día hay una inclinación, aun cuando no se quiera reconocer, a convertir el cuerpo en un dios, en un hedonismo, en darle un placer, en ponerlo en primer lugar. Por tanto, todo el esfuerzo y todo el trabajo está implicado a tener mejor figura y mejor aspecto externo, etcétera. Claro que no se dan cuenta de que nuestros cuerpos, ese Dios que hemos levantado y que nos hemos inventado, en muchos casos al final nos va a defraudar. Porque el aspecto físico, la belleza, la agilidad, la juventud, los músculos, lo que queramos ver, no lo vamos a poder mantener siempre. Y hemos dedicado esfuerzos y hemos dedicado riqueza, etcétera, etcétera, a mantener estos cuerpos para que al final se sigan deteriorando y nos fallen y enfermen y se arruguen y estropeen a nuestro aspecto. Por tanto, este templo que hemos convertido en un Dios nos va a frustrar, nos va a desanimar con las limitaciones, porque no podemos hacer lo que queremos, con las enfermedades que no buscábamos y que nos están debilitando en gran manera. Pero esto éramos nosotros. En todo tiempo, cuando estábamos buscando simplemente nuestra figura, no teníamos nuestros ojos puestos en Dios, ni en esperanza, ni en futuro, sino simplemente en placer, en sentirme cómodo. Y cuando algo me faltaba, pues yo lo rellenaba con algo, un buen coche, o una buena fiesta, o una buena mujer, o hombre a mi lado, cosas externas que me pudieran dar plenitud a lo que yo pensaba que era lo más importante. Con todas las posibilidades que nosotros tenemos hoy. Por ejemplo, ¿no os habéis dado cuenta de que cada vez la gente lee menos? ¿De que profundiza menos con su mente? ¿De que lo único que busca es una satisfacción con un dulce o con unas vacaciones o con un selfies? ¿Que todo esto es banal y es superficial? Y podemos decir desde nuestra perspectiva, pobre mundo que está encaminando a mantener algo que no puede cuidar y que al final va a perecer comido por los gusanos. Pero esto éramos nosotros. En esta situación estábamos. Éramos instrumentos, dice, nuestros cuerpos, nuestra mente y voluntad, eran instrumentos de injusticia, eran instrumentos de pecado. Ahora bien, 1 Corintios 6 nos dice, 19 y 20, que viene el Espíritu, que viene Dios y empieza a obrar en nosotros, empieza a obrar en ti y de pronto empieza a mostrarte que lo que tú estabas poniendo toda tu fuerza y toda tu voluntad no era lo más importante, que hay cosas que son más importantes. Empieza a transformar tu manera de pensar y manera de ver. Y lo que antes para ti era invisible, ahora lo hace visible, el pecado. Y de pronto empiezas a ver que las cosas no están como deberían de estar. Y que tu conciencia te acusa y te señala. Y que lo que tenías por delante ya no es tan transparente, sino una condenación. De pronto ya no ves que vas a estar siempre bien, siempre joven, siempre ágil, sino cosas mucho más terribles, que hay condenación. Que nuestra vida y nuestra actitud tiene consecuencias. Que la palabra infierno se repite muchas veces, que la eternidad fuera o apartado de Dios es una realidad. Empiezas a preocuparte y empiezas a buscar soluciones, y que las soluciones no es un mejor sofá o nuevos canales de televisión o otro instrumento móvil en tus manos, sino que tienes que buscar en otros lugares y de otras maneras. Y de pronto te das cuenta, por la obra del Espíritu, que tú lo que necesitas es un Salvador, alguien que te libere, que rompa tus cadenas, que te dé libertad, no únicamente libertad ficticia, imaginada, sino una libertad real en tu propia vida.
Y empiezas a descubrir que lo que antes tenías como un mito, mitología acerca de Cristo, Cristo es una realidad. Y empieza a mostrarte el Espíritu que Cristo aún está vivo, que Cristo sigue siendo el Señor y que Cristo es el único liberador, que no hay otro nombre, que no hay otro camino sino Él. Y de pronto un día te das cuenta de que te rindes, de que caes, de que te has convertido. Y que has hecho a Cristo tu Señor y tu Salvador. Has recibido la fe, la confianza, la rendición en la persona del Señor Jesucristo. ¿Lo habéis experimentado todo esto? ¿Hay alguno de vosotros que todavía está esperando a ver si ocurre algo? ¿Estás pensando todavía en que tu cuerpo, que tu vida, tu mente, tu corazón, tus cosas es lo más importante? ¿O está habiendo una transformación en tu manera de pensar y de actuar que te está diciendo que lo más importante no eres tú, sino que lo más importante es aquel para el cual hemos nacido y hemos sido creados? No solamente lo que buscamos en esas personas que aún os resistís al Evangelio es que podáis ver a Cristo como el Salvador de vuestros pecados, la esperanza para vida eterna, sino que por la obra del Señor Jesucristo, la obra del Espíritu, vosotros habéis sido transformados. Una transformación que empieza dentro, interna. Es decir, sí es verdad que sois barro y que hay pecado en vosotros, que había una corrupción invisible pero real y terrible en vosotros, pero que Cristo ha venido a vuestras vidas y que habéis puesto vuestra confianza en Él. Y de pronto hay como un renacer, como un nacer de nuevo, y las perspectivas ahora son distintas. Ya estamos buscando cosas eternas, que nuestros tesoros no están en las cosas de aquí, sino en las cosas de allá, que ya no nos conformamos con cosas pasajeras que son mero humo o neblina que desaparece constantemente, sino que buscamos cosas que permanecen y que permanezcan para toda la eternidad. El Espíritu nos va transformando. La manera de ser, la manera de pensar, la manera de sentir. ¿Es esto lo que estáis experimentando algunos de vosotros? Claro que hay lucha, por supuesto que sí. Pero podéis ver cómo el Espíritu, a través de la predicación de la palabra, a través del estudio de las Escrituras, de la comunión cristiana y de tantas otras cosas, os van haciendo nuevas personas. Ya no sois tan carnales, sino que ahora sois más espirituales y que estáis encaminándoos a aquella dirección que decíamos en otra ocasión, que es ser la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo para habitar en la gloria de Cristo por toda la eternidad. Pero no solamente es que el Espíritu inicia esa transformación de ser templo pagano vuestro cuerpo a ser templo espiritual y que os va transformando en vuestras vidas, sino que además nos dice la Escritura que el Espíritu viene y se queda. Que no es simplemente que va a hacer un trabajo y después se va a marchar, sino que nos dice en diferentes lugares que el Espíritu cuando viene al creyente que ha sido transformado permanece y que se queda con nosotros y hace morada, dice, en nosotros. Imaginarlo de esta manera. El Espíritu viene y coge una pobre cabaña hecha de madera, casi inservible, que lo habíamos puesto como un lugar alto de adoración idolátrico y que el Espíritu empieza a transformarlo, no solamente de sus fundamentos, sino que también va cambiando toda la estructura y de pronto va haciendo de nosotros algo mucho más hermoso y más atractivo. No es simplemente que el Espíritu es el obrador, arquitecto, albañil de aquella obra, sino que Él viene y permanece. Y aquella pobre cabaña carnal la va convirtiendo en algo muy especial, que aquí se nos llama templo del Espíritu. Él quiere morar en el creyente, pero para morar en el creyente lo que quiere es transformarlo, renovarlo desde los cimientos, y lo hace totalmente distinto. Te hace un santuario. Pero lo que te hace santuario ahora, lo que te hace templo del Espíritu o templo de Dios o el templo del Espíritu de Cristo, no es cosas que tú tengas, cosas que tú seas. Mirad, vosotros los creyentes que ahora habéis sido convertidos en templo del Espíritu, es porque el Espíritu está en vosotros.
Si el Espíritu no está en vosotros, volveríais a ser lo que fuisteis en el pasado. Nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, nos lo pone donde alguien está poseído por un mal espíritu y es librado y es limpiado, pero si no es llenado por la presencia del Espíritu, 7 espíritus peores pueden venir y pueden morar. No es únicamente que el Señor haya tenido misericordia de ti y te haya dicho, voy a hacer de ti mejor persona. Y de pronto tus hábitos, tu manera de hablar, tu manera de vestir ha sido transformada. Pero no te va a dejar ahí, porque si te deja ahí, volverías otra vez a tus viejos hábitos. Tú por ti mismo no tienes nada, no tienes fundamento para mantenerte digno o digna delante del Señor. Necesitas la presencia del Espíritu. Si nosotros somos creyentes y después de muchos años seguimos siendo creyentes y podemos aspirar a que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón vaya siendo transformado, no es por algo que tú puedas tener en tu naturaleza innata, sino por la presencia del Espíritu. Nosotros somos especiales, somos diferentes, somos distintos por la presencia del Espíritu en nosotros, no por lo que nosotros seamos. No podemos, no tenemos nada que ofrecer. No es nada de lo que tú puedas dar o que puedas hacer a los ojos de Dios. En realidad, no hay nada sagrado innato en ti. Si pensabas que tú has nacido a este mundo como teniendo algo especial del que Dios se pueda agradar, te engañas. La Escritura dice que los que no son creyentes, como lo éramos nosotros antes, estábamos como muertos. Espiritualmente muertos, no había nada, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Éramos una mera cabaña en ruinas ante los ojos del Señor. Todo lo que ahora tú ves de transformación es la presencia y es la obra del Espíritu Santo. Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 5 también nos dice que todo esto también lo señala aquí en 1 Corintios 6, todo esto es obra de Dios, no es obra tuya. No es que de pronto surja de una manera natural en ti el ser flor, el ser algo atractivo o agradable. Nada en ti por naturaleza podía producir un olor grato a la presencia del Señor. Nada de lo que tú eras o lo que tú tenías puede hacer que te transformes y te modifiques en ser un templo sagrado para la gloria del Señor. No, todo esto es, en primer lugar, iniciativa de Dios. Es el que toma el lugar, toma la iniciativa, se acerca en primer lugar y te dice, te tomo a ti para transformarte y cambiarte. Y no solamente es la iniciativa de Dios, sino que va a ser el trabajo continuo de Dios y va a ser la conclusión de Dios. Es decir, que todo lo que tú eres y todo lo que tú vas a alcanzar hasta que estés en la misma presencia de Dios el Padre en su gloria, todo ha sido y es por obra del Espíritu. Incluso aquellas buenas obras que nosotros podemos hacer ya estaban preparadas para que tú las pudieras hacer. No sabemos cómo, no sabemos dónde se inició. Cada uno de nosotros tiene una historia diferente en su conversión. Lo que sí nos dice la Escritura es que sea como fuera que tú te convertiste al Señor, si es que te has convertido, vivías de espaldas y que de pronto has dado un giro, es lo que se llama conversión, un giro completo en tu vida. Eso no es por nada de lo que tú pudieras hacer o sentir o experimentar. El Espíritu vino, quizá por una conversación, quizá por una lectura, quizá por unas convicciones en la soledad de tu habitación o en tus sueños, que te hace motivarte, que te hace cambiar el Espíritu que empieza a trabajar en ti. Y empiezas a ver las cosas más claras, no porque tú te esfuerces en limpiar tus ojos y tu retina, sino porque el Espíritu te va transformando y te va cambiando. No es nada originado en ti, sino es la pura misericordia del Señor en tu vida. Ahora bien, lo que sí nos dice es que si la iniciativa fue de Dios, el trabajo continuo es de Dios o del Espíritu y el final de todas las cosas en esa transformación diaria en templo es obra del Espíritu o es obra de Dios, lo que sí tienes que mostrar, y lo dice en varios lugares las Escrituras, es evidencias.
Tienes que dar evidencias de que esto es así, de que esto va cambiando. Fijaros en Romanos, que hemos leído, capítulo 8, nos dice, versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ya lo estaba describiendo lo que erais, lo que habíamos estado pasando en la primera parte de la lectura. Versículo 8 es, nada en la carne de lo que tú eras por naturaleza puede agradar a Dios. Mas vosotros, refiriéndose a los creyentes, versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Es decir, ya no es lo que vosotros por naturaleza producíais, sino la obra del Espíritu que está en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Él, ni le puede agradar, ni tiene capacidad para poder hacerlo. Aun cuando podáis ver rituales y religiones y caminos filosóficos, pensamientos, buenas intenciones alrededor vuestro, ninguno de ellos es útil para agradar a Dios o convertirse en templo si el Espíritu de Cristo, Cristo mismo, no está en vosotros. Ahora bien, si el Espíritu está en vosotros, entonces tiene que haber evidencia. Pero si Cristo, versículo 10, está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. ¿Pero qué? Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Es esto así? Es decir, ¿sentís la obra del Espíritu que os va transformando y os va mejorando? No os engañéis. Si alguno de vosotros dice que se ha convertido, pero si su camino, en vez de ir hacia adelante, es hacia atrás, si está estancado en los cienos y polvos engañosos de este mundo, quizá es que el Espíritu de Dios no está en él. Y si en lugar de acercarse más a Cristo y a la obra de redención que nos revela la Escritura, estás en otra dirección, en otro camino, en otra ideología, en otras supersticiones, idolatría, te estás engañando, te estás confundiendo. No tienes el Espíritu de Cristo, no puedes agradar a Dios, no eres templo del Espíritu. Tienes que dar evidencias de que eres de verdad esa persona transformada y que eres ese templo en tu cuerpo. Y cuando hablamos del cuerpo hablamos de mente, y hablamos de voluntad, y hablamos de carácter, etc. ¿Qué es lo que concluimos cuando hablamos de que nuestro cuerpo es santuario y que no nos pertenecemos a nosotros mismos? Primero nos dice en 1 Corintios 6, es que tú ya no eres dueño de ti, no eres dueño de tu cuerpo. Tu cuerpo, como persona, como ser, ya no es para tus apetitos o tus necesidades. Tu cuerpo no es el templo de tu ego, no es el templo de tus gustos. No puedes levantarte cada mañana y voy a dar placer a mi yo, a ser yo el centro de todo, como si el mundo girara a mi alrededor. No, cuando nos está diciendo de que nos hemos convertido en templo del Espíritu y que es obra de Dios, lo que nos está diciendo es que ahora ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que le perteneces a otro. Que no tienes que hacer, no debes de hacer lo que a ti te apetezca en primer lugar, sino que debes de hacer lo que le apetece y desea el que mora en ti, que es nuestro Dios o nuestro Señor Jesucristo. Nuestro cuerpo es del Señor y le pertenece a Él. En primer lugar, por creación, porque fuimos creados por Él. Es decir, cuando nosotros nacemos a este mundo, hemos sido creados por Él, le pertenecemos a Él, por creación, como el resto de toda la naturaleza o de toda la creación. Pero en segundo lugar, te debes a Él por redención, porque nos dice la Escritura que te ha comprado. No solamente te ha creado de la nada, del barro te ha hecho la persona que eres, sino que además te ha rescatado de tus cienos y de tus temores, tus cadenas y angustias, y te ha traído a una posición de libertad o de templo por redención, por coste, por una compra. Cristo ha muerto por tus pecados, Él es tu vicario.
y por tanto te ha redimido y te ha hecho suyo. Pero es que además, lo que está diciendo, lo que está mostrando las Escrituras, y tienes que buscar en tu vida, suplica a Dios que te pueda mostrar y que pueda hacerte ver, que tu transformación diaria y constante es para ser el lugar de adoración del Señor. Que tiene que haber una transformación y un uso sagrado de lo que eres. Es verdad que te tienes que levantar y comer porque necesitas alimento y que tienes que dormir y que tienes que trabajar y que tienes que embellecer tu cuerpo y que tienes que hacer otras muchas cosas en esta vida en la que nos encontramos. Pero la centralidad de todo, desde que te levantas hasta que te acuestas cada día, es para uso del Señor y para su gloria. No puedes dedicar lo que es el templo del Señor para convertirlo en una casa de citas, o una casa de juegos, o una cueva de ladrones. No puedes hacer que tu cuerpo, tu ser, tu persona se confunda con todas las ideas extrañas, engañosas y malignas de este mundo. No, como creyente te tienes que levantar y tienes que pensar cada día que el Señor Jesucristo ha muerto para hacer de ti nueva criatura y que esa criatura tiene que ser el templo donde Él es glorificado y es ensalzado. Puesto que por creación, por redención, por transformación, tu cuerpo ahora le pertenece al Señor, lo único que te resta a ti de ser lo que eres es ser mayordomo, es ser el cuidador de la creación del Señor. Es cuidarlo y vivirlo en cada momento y en cada instante. Vivir para Él en toda la esencia, en todas las áreas. Es decir, que cuando estés dedicando tiempo a tu deporte favorito o cuando estés haciendo tus comidas o descansando por la noche o teniendo intimidad con tu esposa o con tu esposo o cualquier otra actividad que puedas hacer alrededor del mundo con tu cuerpo, con tu mente, con tu corazón, la prioridad es recordar que te debes a Él, que tu corazón es para Él, tu mente es para Él, tu cuerpo es para Él, porque eres templo del Espíritu. Ya no eres un edificio de vivienda para tu ego, ya no eres un lugar de placer para el mundo, sino que eres templo del Señor. Y eso lo tenemos que clavar en lo más profundo de nuestras entrañas. Es decir, lo mismo que decíamos con los objetos sagrados en el Antiguo Testamento o el templo, cuando hablábamos de santificarlo, es decir, dedicarlo exclusivamente para ese uso santo. Tu meta, tu dirección, hermano, es buscar esta idea en tu vida. Tienes que santificar tu cuerpo. Es decir, que cada vez tiene que haber una más implicación y aplicación de lo que eres para la gloria del Señor. Pablo está tratando en 1 Corintios 6 en un pecado específico que es el del pecado sexual. El de la fornicación, nos dice, ¿cómo puedes fornicar o ir con una ramera si ahora eres miembro de Cristo o eres instrumento de Cristo, un espíritu con Él, etcétera? Es un pecado concreto de la sexualidad. Pero nosotros hemos dicho en más de una ocasión que puede aplicarse cualquier otro pecado, a cualquier otro desorden de tu vida. No podéis decir, ninguno de vosotros que diga ser creyente, los que no sois creyentes tendréis que luchar con vuestra propia situación natural y libraros de la condenación que está sobre vuestras cabezas, por supuesto, esa es la primera prioridad que tenéis, porque si no tenéis a Cristo, el Espíritu de Cristo, no sois de Él. Pero si tú dices ser cristiano y ser creyente, tienes que estar buscando y pensando constantemente en tu vida ¿para qué estás dedicando tu tiempo, tu esfuerzo, tus dones, tu manera de pensar y tu manera de sentir? Si hay algún tipo de desorden en tu vida, desorden a la luz de las Escrituras, tienes que cambiarlo rápidamente. Ya sea por el pecado sexual, ya sea por la codicia, ya sea la pereza, ya sea la envidia, ya sea la indiferencia, ya sea las murmuraciones o cualquier otro pecado visible o invisible.
lo que te está deteniendo para ser el lugar santo, de santificación, de adoración, templo del Espíritu, está siendo limitado y está siendo cortado. Tienes que cambiarlo. Muchos hoy en día piensan que uno es cristiano porque levanta la voz y trae una canción, porque ha hecho una oración en cierto momento a lo largo de su vida, porque ha tenido ciertos gestos o porque tiene ciertos rituales. No te hace cristiano, no manifiestas tu fe cristiana porque vengas a una reunión como esta, ni porque tengas la Escritura en tu mano y la leas de manera regular. No, tú eres templo del Espíritu, has sido transformado si en tu cuerpo, tu mente y en tu manera de ser manifiestas que estás dedicado por completo a la gloria del Señor y a ensalzar su nombre. No puedes dejar una habitación a oscuras de este templo que es tu cuerpo. No puedes decir, bueno, yo voy a dedicarme al Señor en esta parte, pero voy a tener esta parte que es mía para mis propios pecados y secretos que no van a afectar a nadie. No. El templo del Espíritu tiene que ser completo, un lugar santo de adoración y de ensalzar al Señor. Todas las áreas oscuras de tu vida, de tu ser y de tu persona las tienes que eliminar. Tienes que trabajar para que de principio a fin todo lo que eres y todo lo que haces sea para servicio al Señor. Dios está en ti. No hay regalo más extraordinario que podamos imaginar hasta que no estemos en su presencia. No es únicamente que Dios ha obrado en la distancia, desde lejos, y ha dejado caer su bendición como una lluvia sobre los campos. Ni siquiera es que Dios haya venido a hacer una transformación en tu vida, en tu ser, y que después se ha marchado. No es que te haya únicamente tocado con su mano divina. No, lo que nos está diciendo a nosotros, cosa sorprendente, casi increíble, si no fuera porque lo dice las Escrituras, es que te ha cogido a ti, que era un puñado de barro, y te ha transformado para venir y posar en ti, y morar en ti, y convertirte a ti en su morada, en su instrumento, en la visión de la obra del Señor. No hagas de ti un templo de placer para ti, haz de ti un templo de placer para el Señor.